بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita a su vez aprender de todo lo que sea beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase, de nuestra serie, nuestro curso Estudios Islámicos. Hemos tenido algunas clases referentes a el Tawhid, hemos tenido otras clases referentes al Tafsir, hemos tenido una clase referente al Usulul Hadith, principios del Hadith, y el día de hoy nos toca hablar del primer Hadith como tal. Nuestra clase de hoy es sobre, tal como lo he indicado en el título de la transmisión, el Hadith número 1, el buen carácter. En nuestra clase anterior, cuando hablamos de los fundamentos del Hadith, aprendimos que existen categorías del Hadith. Aprendimos que el Hadith se compone de un sanad y de un matan, que es de la cadena de transmisores, ¿sí?, y del texto del Hadith como tal. Y que según estos se definía como sahih, como Hadith verdadero, como Hadith auténtico, mientras que habían también hadiths considerados da'if, que es el Hadith débil, por tres características, que aquella persona que me mencione en los comentarios cuáles eran las tres características que se deben dar. Repito la pregunta: ¿cuáles son las características que se deben dar para que un hadith sea considerado sahih? Y cuáles son también las tres características que no se cumplen para que un hadith pase a ser considerado da'if. Quien sepa la respuesta, me la escribe en los comentarios. Inshallah, en el examen final que tendremos al final del ciclo, le registraré allí 2 puntos a su favor. Vamos, el que sepa que me lo escriba o que me lo mande por mensaje. Bien, el hadith número 1, el buen carácter. An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: la rectitud es el buen carácter y el pecado es cualquier cosa que te molesta y que no quieras que la gente sepa. Repito, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relató, según transmitió An-Nawas ibn Sam'an, dijo: la rectitud es el buen carácter. La rectitud es el buen carácter y el pecado es cualquier cosa que te molesta y que no quieras que la gente lo sepa. Un hadith compilado por el imam Muslim. ¿Sí? Bien. El narrador. Vamos a pasar. Este fue el hadith. Ahora nos toca analizar el hadith como tal. En cuanto al narrador, An-Nawas ibn Sam'an era un conocido compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo muchísimos compañeros, pero hubo algunos más conocidos que otros. Uno de estos conocidos era An-Nawas ibn Sam'an, ¿sí? Y él era de la tribu de Kayab, ¿sí? De la tribu de Kalab, que solían habitar en Siria después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam pertenecía a la tribu de Kayab que habitaban, repito, en las tierras de Siria después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto al compilador, ¿quién es el compilador? El compilador es el imam Muslim, ¿sí? Recordarán que en nuestra clase anterior hablamos que el sanad, la cadena de transmisión, va desde el compilador, que en este caso es el imam Muslim, en este hadith, hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, el imam Muslim recopiló el hadith de fulano, que lo escuchó de fulano, que le dijo fulano, que le dijo fulano, que lo escuchó del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces, el compilador, su nombre completo del imam Muslim era Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. El imam Muslim nació en el año 817 de este calendario, ¿sí? de la era cristiana, vamos a llamarle así. El imam Muslim nació en el año 817 de la era cristiana. Nació específicamente en la ciudad de Naisabur, por eso se le conoce también como An-Nisaburi, ¿sí? Esta ciudad, Naisabur, que está ubicada en la parte noreste de Irán, cerca de la ciudad de Mashhad. Entonces, el imam Muslim nace en el año 817 de este calendario, del calendario cristiano, calendario gregoriano, vamos a llamarle así, ¿sí? Nace en la ciudad de Naisabur, que está en la parte noreste del actual Irán y cerca de la ciudad de Mashhad. Entonces, estos son datos importantes que cada uno de nosotros debería anotar. Si tienen ahí como les he dicho desde siempre, cada uno de ustedes debe tener un cuaderno, que sea su cuaderno de estudio, su cuaderno de apuntes. Entonces, hoy, por ejemplo, hadith número 1, compilador, el imam Muslim, nació en tal sitio, en tal localidad, de la ciudad tanto, ubicado en lo que actualmente es tanto. ¿En qué año nació? Nació en el año tanto, y así. Así nosotros empezamos a tener una noción de quién era el imam Muslim, quién era el imam al-Bukhari, porque nos va a tocar seguir aprendiendo de cada uno de ellos. ¿Quién era el imam Abu Dawud? ¿Quién era el imam Ahmad? ¿Quién era el imam Malik? Y así, cada uno de ellos. Entonces, si no lo han anotado, háganlo. El imam Muslim, su nombre era Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushari y también se le llamaba An-Nisaburi en referencia a la localidad de donde él nació, ¿sí? Nace en el año 817 de la era cristiana en la ciudad de Naisabur, que está en la parte noreste de Irán y muy cerca de la ciudad de Mashhad. El imam Muslim empezó el estudio del hadith a la edad de 15 años, fíjense. A la edad de 15 años empezó el imam Muslim sus estudios del hadith, ¿sí? El imam Muslim a los 15 años viajó a Irak, viajó al Hijaz. La zona del Hijaz es la zona ubicada entre Meca y Medina. Toda esa zona de Meca y Medina se le conocía y se le conoce hasta ahora como la zona del Hijaz, ¿sí? Viajó también a Siria, viajó también a Egipto para estudiar bajo la dirección de grandes, famosos sabios del hadith, como por ejemplo el imam al-Bukhari. Entonces aquí empezamos a entender que el imam al-Bukhari no solamente es el autor del libro más correcto después del Corán, obviamente, ¿sí? En cuanto a libros de hadithes, de todos los recopiladores de hadithes, el Sahih al-Bukhari es el número 1. Y el imam al-Bukhari tuvo entre sus alumnos a quien
sería el autor del segundo libro más correcto, que es el Sahih Muslim, autor del Imam Muslim. Entonces, otro punto importante que tenemos que anotar aquí, el Imam Muslim fue alumno del Imam al-Bukhari. No solo fue alumno del Imam al-Bukhari, fue alumno también del Imam Ahmad ibn Hanbal. Fíjense, el Imam Muslim tuvo entre sus profesores a grandes sabios como el Imam al-Bukhari, el Imam Ahmad ibn Hanbal, el Imam Abd ibn Humayd, el Imam ibn Abu Shayba. Todos y cada uno de ellos fueron profesores del Imam Muslim. Ahora, posteriormente, el Imam Muslim tuvo muchos alumnos también, que después de su muerte fueron grandes sabios como él. Entre sus estudiantes más famosos, por ejemplo, está el Imam At-Tirmidhi, que es otro de los autores de los 6 libros más famosos e importantes de la ciencia del hadith. Nadie que estudie el hadith puede dejar de conocer los 6 libros de hadith: Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidhi y Nasa'i. Los 6 libros: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim y los otros 4. ¿Sí? De cada uno de estos imams. El del Imam al-Bukhari, repito, el libro del Imam Muslim, el libro del Imam Abu Daud, el libro del Imam At-Tirmidhi, el libro del Imam Ibn Majah y el libro del Imam An-Nasa'i. Y vamos a estudiar de cada uno de ellos. Vuelvo a repetir, escríbanlo, regístrenlo, háganse ustedes a partir de ahora un cuaderno de apuntes. Que al terminar nuestro estudio, ustedes hayan salido con un cuaderno lleno de los apuntes más importantes. Y por qué no esos apuntes, estudiarlos después con sus hijos, con sus familias y con cada uno, con sus hermanos. ¿Sí? Así era como aprendían los eruditos. Siempre ellos anotaban todo. Los grandes libros, el principio de todos los grandes libros fue los apuntes que los estudiantes hacían de sus maestros. Y así empezaron. Entonces, estos datos importantes son los que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta, debe anotarlo, ¿sí? De preferencia. Entonces, les decía, entre los shuyukh, entre los profesores del imam Muslim, estaba el Imam al-Bukhari, estaba el Imam Ahmad ibn Hanbal, estaba el Imam Abd ibn Humayd, estaba el Imam ibn Abi Shayba, entre otros. Posteriormente también entre sus estudiantes, ¿sí? Entre sus estudiantes y después de su muerte fueron famosos también el Imam At-Tirmidhi, el Imam Ibn Abi Hatim, entre otros. ¿Sí? Bien, el Imam Muslim, rahimahullah, que Allah esté complacido con él, radiyallahu an, el Imam Muslim compiló un libro de hadith que contiene 9200 hadithes. El libro del Imam Muslim, un libro de hadithes que contiene 9200 hadithes. Y a este libro le puso de nombre Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih. ¿Sí? Pero luego se hizo conocido como el Sahih Muslim, tal como se ha hecho conocido hasta la actualidad. En un principio el libro del Imam Muslim, el famoso libro, fue conocido como el Musnad As-Sahih. Posteriormente se hizo conocido como el Sahih Muslim. ¿Sí? Bien, sobre este libro muchos sabios musulmanes consideran al Sahih Muslim como el libro más preciso de hadithes después del libro del Imam al-Bukhari. El libro del Imam Muslim, este libro que estamos mencionando, el Musnad As-Sahih, o conocido también como el Sahih Muslim, los grandes eruditos del hadith lo consideran el segundo libro más preciso después del
del libro del Imam al-Bukhari. ¿Sí? Bien, el Imam Muslim muere en su ciudad natal, en la ciudad de Naisaburi, en el año 875 de la era cristiana. ¿Sí? El Imam Muslim muere en el año 875, es decir, él nace en el año 817 y muere en el 875. ¿Sí? Bien, y muere, es decir, si nace en el 817 y muere en el 875, el Imam Muslim murió a la edad de 58 años. Joven, ¿sí? Murió joven, murió a la edad de 58 años, pero hizo el Imam Muslim una contribución enorme al Islam. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el segundo libro más preciso de hadices es el libro del Imam Muslim, el Sahih Muslim, el Musnad al-Sahih. ¿Sí? Hizo una enorme contribución al Islam y para todas las generaciones, tal es así que hasta el día de hoy nosotros, y alhamdulillah, hoy en día nosotros tenemos la facilidad de abrir el libro y encontrar los hadices a disposición. Antiguamente los eruditos, los estudiosos del hadith, viajaban de una ciudad a otra para buscar, para recopilar los hadices, para que hoy en día, alhamdulillah, nosotros podamos estudiar de estos hadices de manera sencilla. ¿Sí? Entonces, el Imam Muslim hizo una enorme contribución al Islam y para todas las generaciones que venían posteriormente de musulmanes. ¿Sí? Hasta el final de los tiempos, Allah subhanahu wa ta'ala honró al Imam Muslim preservando su libro y lo preservará hasta el día que Allah subhanahu wa ta'ala quiera. Hoy en día no podemos hablar de la ciencia del hadith si no hablamos del Sahih Muslim, si no hablamos del Imam Muslim. ¿Sí? Bien, en cuanto al significado general del hadith como tal, este hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseña algo importantísimo, nos enseña sobre el buen carácter. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que vivir el buen carácter, tiene que poner en práctica el carácter que es el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por ejemplo, amabilidad, poner en práctica la amabilidad, la ternura, la sinceridad y todo este tipo de buenos que forma parte del buen carácter, que forma parte de la conducta del mejor de los seres humanos, del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es la parte más importante del Islam, ¿sí? Y a esto se le llama rectitud. Por eso esto significa, a su vez, que no es posible que alguien que sea considerado verdaderamente una persona recta, una persona piadosa, tenga mal carácter. No podemos hablar de que una persona es una persona que practica la rectitud o que busca la rectitud, una persona que se dice creyente, una persona temerosa de Dios y que a su vez tenga mal carácter. Es algo que no tendría sentido. ¿Sí? Con frecuencia la gente piensa en ser recto, en practicar, buscar la rectitud, o mejor dicho, muchas veces la gente piensa que ser recto es simplemente hacer los actos religiosos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Es decir, muchas personas piensan que rectitud significa cumplir con el salat, cumplir con el zakat, cumplir con el hajj, con esto y con lo otro, y con lo que Allah me ha ordenado, y ya con eso cumplí y soy una persona recta. Pero no. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán, ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Entonces, la rectitud va mucho más allá del cumplimiento de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. El cumplimiento de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado nos lleva a alcanzar la rectitud, que es distinto. ¿Sí? La rectitud no consiste únicamente en cumplir lo que Allah nos ha ordenado.
Cumplir lo que Allah nos ha ordenado es un medio para alcanzar la rectitud. Por eso es que Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Si una persona cumple con su oración, pero no se abstiene de cometer actos reprobables o inmorales, entonces no está alcanzando la rectitud. La oración, insisto una vez más, el cumplimiento de la oración como de los demás actos de adoración son un medio para alcanzar la rectitud. Por eso si nosotros reflexionamos también, por ejemplo, en el versículo que habla del ayuno de Ramadán o de la legislación del ayuno de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno tal como fue prescrito a las naciones anteriores a ustedes. Y al final dice: quizá así alcancen la rectitud. Entonces, cumplir con el ayuno de Ramadán es un acto virtuoso, por supuesto, porque no hay nada más virtuoso que cumplir con lo que Allah nos ha ordenado, por supuesto. Pero cumplir con el ayuno de Ramadán no es eso la rectitud en sí misma, es parte de, pero no es toda la rectitud. Cumplir con el ayuno de Ramadán nos va a permitir alcanzar la rectitud, que es distinto. Entonces, el cumplimiento de los actos de adoración son un medio para alcanzar la rectitud, pero no únicamente, es decir, el cumplimiento de los mismos actos de adoración no son ellos en sí mismos, no son en sí mismos la rectitud como tal, ¿sí? Son actos virtuosos, son actos que forman parte de la rectitud, pero que son, sin embargo, un medio para alcanzar la verdadera rectitud. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos ha legislado el salat, nos ha legislado el siyam, nos ha legislado el zakat, entre tantos otros actos de adoración. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: fui enviado para completar los buenos modales. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Ciertamente fui enviado para completar los buenos modales, ¿sí? Para completar los rasgos del buen carácter, para completar los buenos modales. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice también en el Sagrado Corán: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, refiriéndose a la nobleza del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ciertamente, o Muhammad, ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosa. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos deja claro que él vino para completar los buenos modales. Es decir, el profeta resumió toda su misión a los modales. ¿Sí? Para que entendamos nosotros la importancia de este hadith, la importancia de este tema. Insisto una vez más, no podemos hablar de Islam si no hablamos de buenos modales. Y si no tenemos buenos modales, no tenemos un Islam verdadero. Si no tenemos buenos modales, estamos hablando simplemente de un Islam superficial, un Islam que todavía no ha calado en lo más profundo de nuestros corazones y que no se demuestra en nuestra verdadera conducta. Entonces, he allí la importancia del buen carácter, de los buenos modales. Cuando le preguntaron a nuestra madre Aisha, la esposa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiyallahu anha, sobre el carácter del profeta sallallahu alayhi wa sallam, ella dijo lo siguiente, escuchen bien. Aisha radiyallahu anha, vinieron unos hombres y le dijeron: Aisha, ¿cómo era el carácter del profeta sallallahu alayhi wa sallam? Queremos saber, queremos conocer. Y Aisha radiyallahu anha, nuestra madre, dijo: su carácter era el Corán. Su carácter era el Corán.
Aisha resumió la conducta, los modales, el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo que era el Corán caminando sobre la tierra. Ahora, esto significa que su carácter era acorde a las instrucciones que Allah subhanahu wa ta'ala daba en el Sagrado Corán. Toda la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam iba acorde a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena en el Sagrado Corán. Entonces, por esto, si nosotros deseamos desarrollar un buen carácter, alcanzar un buen carácter y plasmarlo en nuestras vidas, entonces lo que nosotros debemos hacer es seguir atentamente lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en el Sagrado Corán y lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña en la Sunna. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Sagrado Corán: وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ciertamente, en el mensajero de Allah hay un bello ejemplo. Entonces, el mejor de los ejemplos para cada uno de nosotros es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es el ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir. Y si Aisha radiyallahu anha dijo que el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam era el Corán, entonces nosotros debemos prestar atención a las órdenes de Allah en el Corán y a las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros separar al Islam del buen comportamiento, del buen carácter. Repito una vez más, no podemos hablar de Islam si no hablamos de buena conducta. No podemos hablar de Islam si nuestra vida no es una representación de buenos modales. No podemos, no se puede separar el Islam del buen comportamiento, de la buena conducta, del buen carácter. No se puede. El Islam le enseña al ser humano cómo llevar una vida recta, una vida llena de obediencia, de rectitud, de buenos modales, de buen carácter, un buen comportamiento. Todo eso nos enseña a nosotros el Islam, ¿sí? Cualquier musulmán que tiene mala conducta, que tiene malos modales, como por ejemplo jurar falsamente o mentir, es un hipócrita que pretende mostrarse como musulmán cuando en realidad es un musulmán muy débil en la fe, ¿sí? Hay musulmanes que no entienden la magnitud del juramento y juran en nombre de Allah algo que es falso, sin tener en cuenta la gravedad de lo que están haciendo. Hay musulmanes que mienten día y noche sin tener en cuenta, piensan que la mentira es un pecado minúsculo, que no pasa nada. Piensan erróneamente que son pecados minúsculos, que no son tan graves, que equivocadamente confunden el concepto de que Allah es misericordioso, Allah me va a perdonar todo lo que yo haga. Sí, definitivamente Allah es misericordioso, es compasivo, es Karim, es todo esto. Allah nos ha dejado claro que su misericordia antecede a su ira, ¿sí? Allah Karim, Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Rahman y todo, efectivamente. Pero Allah también es Shadidul Iqab, es severo cuando castiga. Entonces cada uno de nosotros debe tener claro que estas no son conductas propias del musulmán. Aquella persona que realiza falsos juramentos, que miente, que calumnia, que difama, lo único que está demostrando es la hipocresía suya y la debilidad de su fe, ¿sí? El Islam nos enseña a nosotros, a los musulmanes, a sentir un gran respeto por los padres. ¿Cómo no? Si Allah subhanahu wa ta'ala ha enlazado la orden de adorarle solo a Él con la bondad que se debe practicar hacia los padres. ¿Cómo no?
¿Cómo no va a ser que el Islam enseña la bondad a los padres si Allah no ha enlazado no ha enlazado ningún tema con su adoración como ha enlazado la bondad a los padres con la adoración a Allah? Y es que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Tu Señor ha decretado que no adoren a nadie más que a Él. Y allí mismo enseguida, bien enlazado, dice: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Y que sean bondadosos con sus padres. إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Y si alguno de ellos alcanza la vejez o ambos, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. No les digas ni siquiera uf. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Y diles o háblales con palabras bondadosas. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Cúbrelos con las alas de la misericordia, es decir, trátalos con bondad y con misericordia. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Y suplica constantemente diciendo: Señor mío, ten piedad de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Entonces, ¿cómo el Islam no va a enseñar el gran respeto por los padres si Allah subhanahu wa ta'ala no ha enlazado dos temas como ha enlazado la adoración a Él y la bondad a los padres en el Corán? Entonces, el Islam nos enseña a honrar a los padres, honrar a los ancianos como una parte importantísima del buen carácter, ¿sí? Por lo que acabo de mencionar, el aya que acabo de mencionar. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo lo siguiente: quien no sea amable con nuestros jóvenes y respetuoso con nuestros ancianos, no es de los nuestros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien no sea amable, y en otras traducciones, quien no sea misericordioso, quien no sienta misericordia por nuestros niños y sea respetuoso con nuestros mayores, no es de los nuestros. Así que nada de Islam tiene quien no es misericordioso con los mayores ni trata con bondad a los menores. Nada de Islam tiene esa persona. Entonces, hermanos, como podemos ver, no podemos hablar de Islam si no hablamos de buenos modales. No podemos separar un tema del otro. No podemos entonces entender que haya personas que se hagan llamar musulmanes, algunas veces hasta líderes de comunidades, algunas veces se hacen llamar líderes de las comunidades, representantes oficiales de las comunidades, y no practican los buenos modales. No se puede entender. Quien haga eso no está haciendo más que mostrar la hipocresía de su corazón o la debilidad de su fe, la fe débil que porta en su corazón. ¿Sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita a cada uno de nosotros corregirnos y cada día mejorar para cada día ser mejores musulmanes. Entonces, este hadith, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos los medios suficientes para juzgar lo que es bueno y lo que hay y lo malo que hay en nuestro interior. Nosotros somos nuestro primer juez. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an solía decir: hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Júzguense a sí mismos antes de que sean juzgados. Y es que nosotros somos nuestro primer juez. Allah subhanahu wa ta'ala dice: balil insanu ala nafsihi basira. Y por cierto que el ser humano se conoce a sí mismo. Balil insanu ala nafsihi basira. Es decir, el ser humano se conoce bien a sí mismo. Y Omar ibn al-Khattab decía: júzguense a sí mismos antes de que sean juzgados. Entonces cada uno de nosotros debe entender que tenemos nosotros los medios suficientes para juzgar lo que es bueno y lo que es malo
lo que tenemos de bueno y lo que tenemos de malo en nuestro interior. Para lo bueno, seguir manteniéndolo, y lo malo, empezar a cambiarlo ya. Y no mañana, no pasado, no el próximo mes, no. No pensar que todavía tengo chance, porque no, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener chance. Si yo sé que tengo algo malo, debo cambiarlo ya. El peor enemigo, decía el imam al-Hasan al-Basri, el peor enemigo del creyente es el taswif, el andar postergando las cosas para el mañana. Y decía, hubo generaciones que solían decir, me arrepentiré antes de morir, y terminaron muriendo antes de arrepentirse. Entonces, nosotros, repito, nosotros somos los que mejores nos conocemos. Nosotros tenemos los medios suficientes para juzgar lo bueno y lo malo que haya en nuestro interior. Y repito, lo bueno, conservarlo y mejorarlo, y lo malo, quitarlo, sacarlo de nuestras vidas, de nuestro interior. Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Sagrado Corán que Él nos enseñó el camino del bien y el camino del mal. Allah nos ha dado a nosotros libre albedrío, y Allah nos ha mostrado lo que es bueno y lo que es malo. Y sobre todo eso, balil insanu ala nafsihi basira. El ser humano es quien mejor se conoce. Entonces, si algo nos gusta, si algo nos agrada, y no tenemos duda en nuestro interior, en nuestros corazones, podemos considerar lo que es bueno. Ahora, mientras no vaya, por supuesto, en contra de algo que ordene el Islam, ¿sí? Todo lo que nosotros consideremos bueno debe ir de la mano con lo que el Islam considera como bueno. Si el Islam considera algo bueno, o si mi corazón considera que algo es bueno, pero va contra lo que el Islam ordena, entonces predomina lo que el Islam ordena. Los deseos de uno no tienen injerencia en el Islam. Eso tengámoslo claro. Pero si algo crea dudas en nuestros corazones y no nos gustaría que los demás lo supiesen, es decir, si yo estoy pensando algo o estoy haciendo algo y me desagrada la idea de que los demás lo sepan, porque al saberlo yo voy a quedar mal, entonces debemos evitar ese asunto. Debemos evitar ese asunto inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabemos que es malo. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la piedad, o dijo, la rectitud es el buen carácter, mientras que el pecado es cualquier cosa que te molestaría o que te molesta y que no quieres que la gente lo sepa. Ese es el pecado. Entonces, antes de que cada uno de nosotros empiece a hacer algo, debería uno preguntarse, ¿lo que voy a hacer complace a Allah? ¿Es bueno? ¿Complace a Allah? Y si lo es y complace a Allah, entonces debo emprender el camino. Porque si lo que voy a hacer es malo y desagrada a Allah, entonces debo alejarme de eso inmediatamente. Y si yo digo lo que voy a hacer es tan bueno que no pasa nada si la gente lo sabe. Pero si lo que yo voy a hacer, me digo a mí mismo, si la gente se entera que estoy haciendo esto, ¿qué va a pensar de mí? Inmediatamente debo dejar ese asunto. Porque tengo los suficientes medios para saber y entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que mi Señor me ha dado como bueno y mi Señor me ha dado como malo, ¿sí? En una ocasión, un hombre fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam para preguntarle sobre la rectitud, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, pregúntale a tu corazón. Un hombre le dijo, mensajero de Allah, ¿cómo conozco la rectitud? ¿Cómo debo hacer? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio una respuesta sencillísima. Pregúntale a tu corazón. Y vuelvo a insistir,
Tal como dice Allah subhanahu wa ta'ala, balil insanu ala nafsihi basira. El ser humano es quien mejor se conoce a sí mismo. Y Allah nos ha dado los medios suficientes para que nosotros entendamos lo que es bueno, lo que es malo, y según eso actuar o alejarnos de esa acción. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dice que si escuchamos a nuestro corazón, si nosotros escuchamos a nuestro corazón en la búsqueda de la rectitud, entonces seremos guiados hacia la verdad. Por eso le respondió de esa manera a su compañero que fue a preguntarle cómo alcanzar la rectitud. Escucha a tu corazón. Y el corazón nuestro es el que nos va a guiar. Repito una vez más, hermanos, siempre que coincida con lo que el Islam legisla y permite. Si mi corazón me empuja a algo que va en contra de lo que el Islam ordena, yo debo seguir el Islam y dejar los deseos de mi corazón, ¿sí? Yo debo seguir a mi corazón siempre que mi corazón se someta a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha legislado. Entonces, se puede decir que el principal mensaje de este hadith, del hadith que hemos aprendido el día de hoy, el hadith del buen carácter, se puede decir que el principal mensaje de este hadith es que la rectitud como tal es una característica que todos los verdaderos musulmanes deben alcanzar. Y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya para terminar, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: busquen la rectitud, alcancen la rectitud, o por lo menos manténganse en el camino de la búsqueda de la misma. Busquen la rectitud o por lo menos intenten alcanzarla. Esto nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Entonces, en resumen, la rectitud es una característica que todos y cada uno de los verdaderos musulmanes deben alcanzar. Deben alcanzar. Todos los musulmanes deberíamos buscar la rectitud. Quédense con esto como resumen de la clase. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: alcancen la rectitud busquen la rectitud o por lo menos intenten alcanzarla. ¿Sí? Todas las personas tienen la habilidad de ser personas rectas, ¿sí? Con solamente un poquito de honestidad consigo mismo. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a poder alcanzar la rectitud. Pero si nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que con cumplir 1 o 2 o 3 actos de adoración ya yo soy una persona recta, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque no engañamos a nadie, no engañamos a nadie. ¿Sí? Repito una vez más, busquen la rectitud, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, busquen la rectitud o por lo menos intenten alcanzarla. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. La clase de hoy nos deja 4 enseñanzas. ¿Sí? La clase de hoy, este hadith nos deja 4 enseñanzas. 1, debemos tratar de desarrollar el buen carácter. Si no buscamos desarrollar un buen carácter en nuestras vidas, no estamos buscando practicar verdaderamente el Islam. 2, que el buen carácter es parte de la rectitud. Si no hay buen carácter, si no hay buenos modales, si no hay un buen comportamiento, no hay rectitud. No hay nada de rectitud en su vida. 3, debemos evitar las cosas dudosas. Cada vez que haya un asunto, cada uno de ustedes, cuando se enfrente a un asunto y automáticamente se digan: si los demás supieran lo que estoy haciendo, ¿cómo me verían? Inmediatamente aléjense de eso. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la rectitud
¿Qué es la rectitud? El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién lo sabe? ¿Quién me recuerda? La rectitud es el buen carácter. Y el pecado es aquello que te desagrada y no quieres que la gente lo sepa. Y por último, la cuarta enseñanza de hoy es que nosotros debemos escuchar a nuestros corazones. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Cualquier pregunta, recuerden que la clase la voy a compartir en el grupo, les debo la clase anterior y la de hoy, que inshallah la comparto el contenido, y los cuestionarios también que nos estamos quedando en eso. ¿Sí? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos.